buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. El último programa del año fue sobre América Latina, sus problemas, sus conflictos. Y el segundo programa del año, pues, de nuevo vamos a abordar América Latina, las contingencias que se están presentando en el continente, pero vamos a iniciarlo por una conferencia que tuvo lugar en la Organización de Estados Americanos esta semana, en la que el embajador de Panamá, Guillermo Cochés, dijo grandes verdades y dijo que si la OEA continuaba actuando de la forma en que lo estaba haciendo, realmente era una entidad que podía desaparecer sin que afectara ningún derecho en el hemisferio. Para conversar este tema tan importante, América Latina y la OEA, hemos invitado a dos viejos amigos de esta casa, a Carlos Sánchez Berzaín, a quien todos ustedes conocen, y a Alexis Ortiz, un boliviano notable, un venezolano simpático y que hace cosas que realmente a veces nos sorprenden. Así que con ambos vamos a abordar este tema que es clave. Carlos, ¿cómo aprecias tú el debate que se presentó esta semana en la Organización de Estados Americanos, en el cual Venezuela estuvo en el foco, en la que prácticamente todos los delegados, todos los embajadores guardaron silencio y solo un embajador, Guillermo Cochés, salió en defensa de lo que pudiéramos decir la dignidad de la justicia hemisférica? Bueno, ese es el debate sobre la crisis de la libertad y la democracia que hoy día sufre América Latina. Lamentablemente, a partir de la dictadura castrista y del dinero chavista, han montado un sistema que ha llevado a países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Argentina a una situación de no democracia. Y eso es grave porque esos son países en los que se violan la libertad, los derechos humanos, no hay división de poderes, no hay ninguna de las condiciones esenciales de democracia que exige la Carta Democrática Interamericana, que es un tratado vigente de la OEA. Pero más grave que eso aún es que el resto de los países que son democracias, el resto de los países latinoamericanos, toleran, miran a otro lado, hacen de la vista gorda, por decirlo simplemente, de lo que está pasando en los países no democráticos. Y ahora, esta situación ha hecho una crisis aún más grande con la desaparición de Chávez. Chávez está desaparecido, todo el mundo sabe que está en Cuba, pero no saben si está vivo o está muerto. No saben cómo se está manipulando políticamente la imagen de esta persona, violando la Constitución venezolana y poniendo en evidencia ya absoluta frente a los ojos del mundo de que Venezuela no es una democracia. Entonces, en un escenario como es la OEA, controlado por el chavismo, por el petróleo de Chávez, que ha alimentado los países del Petrocaribe, generan los suficientes votos para controlar la OEA, se produce ese debate y obviamente el resultado es el que tú has visto. Mucho silencio y solamente un hombre valiente que individualmente sale por los fueros de la verdad a costa de su posición, porque va a tener que renunciar de esa posición el embajador de Panamá, dejando una bandera que es la bandera de la verdad, de la libertad y de defensa de la democracia, frente a la mentira y a la impostura de la dictadura venezolana que está siendo manipulada por la dictadura cubana. Alexis, tú que eres un político de experiencia y que aparte de eso eres un operador muy amplio y un profundo conocedor de la política del hemisferio, ¿la OEA se caracteriza por responder a la personalidad de su secretario general? ¿Es la situación que está enfrentando la OEA en el presente única o se repite en la historia? Digamos, y perdona que la pregunta sea algo extensa, en el pasado la OEA, sus secretarios generales, tendían a satisfacer al gobierno de Estados Unidos o políticas que estaban a consono con el gobierno de Estados Unidos. Desde que está José Miguel Insulza se aprecia otra situación. Explícanos eso. Bueno, mira, la OEA comenzó con el Alberto Lleras Camargo, ¿verdad? Como secretario general, el colombiano. Tuvo otro secretario general de mucha jerarquía, de mucha prestancia, de mucha soberanía individual, que era el ecuatoriano Galo Plaza. De tal manera que esta disminución
de la jerarquía, de la majestad, de la respetabilidad de la OEA, se ha acentuado gravísimamente con este personaje, José Miguel Insulza. Pero ya con Gaviria estaba relativamente quebrantada. Ya con Gaviria venía en decadencia, la decadencia se había acentuado, pero con este señor llegó al paroxismo de la inutilidad y al paroxismo de la falta de credibilidad, la falta de seriedad. Por eso el embajador Guillermo Cochés, el embajador de Panamá, como dice muy atinadamente Carlos, actuando como portaestandarte de la dignidad democrática latinoamericana, emplazó a José Miguel Insulza a ser coherente. Pues si él protestó por los sucesos de Honduras y de Paraguay, para ser coherente él tenía en esta oportunidad que aplicar la Carta Democrática Interamericana, que está obligada a hacer, que la OEA está obligada a activar en el momento en que se ha producido una violación constitucional flagrante, como la que ocurrió el 10 de enero en Venezuela. José Miguel Insulza jugó a avalar ese atropello, y hay una cuestión que me interesa insistir de lo que dijo Carlos Sánchez Berzaín, y es que lo más lamentable no es el atropello del neocomunismo, teledirigido desde La Habana y financiado desde Caracas. Lo más lamentable es el silencio, la pusilanimidad de los gobiernos democráticos del continente. Es increíble que un gobierno como el de México, donde hay una democracia consistente y consolidada, es increíble que un gobierno como el de Chile, es increíble que un gobierno como el de Colombia se hagan los locos. Brasil. Bueno, Brasil, Lula da Silva, que es el... Lula no preside hoy en día. Pero es el mentor de alguna manera de Dilma Rousseff. De alguna manera tratan de hacer una distinción entre Lula y Dilma Rousseff. Dilma Rousseff ha sido más estricta que Lula en la lucha contra la corrupción, pero ella también es una izquierdista trasnochada que juega también al padrinazgo de estos caudillos neocomunistas impresentables, lo mismo que Cristina Kirchner. De tal manera, pues, que lo más vergonzoso, lo más bochornoso y enojoso de todo es precisamente esta falta de responsabilidad y de presencia democrática de los gobiernos del continente que deberían tener esa presencia. El embajador Guillermo Cochés, un demócrata cristiano inteligente, con mucha experiencia como periodista, como abogado, como político, como diplomático, ha sido castigado por su gobierno panameño por haber mantenido esta posición, y ha sido castigado por el chantaje petrolero, porque inmediatamente lo llamaron desde Caracas al presidente de Panamá para decirle: si mantienen esa posición, le cortamos la cuota petrolera. A mí me llamó, Carlos, mucho la atención la actitud de Roy Chatterton, el embajador de Venezuela, que acusó a Cochés de patán. O sea, ese lenguaje vulgar que en su momento utilizó en Naciones Unidas Raúl Roa, donde la mejor manera para debatir, para enfrentar una acusación firme, era la descalificación, la grosería, la vulgaridad. Es que a la diplomacia, tú que fuiste líder de un gobierno, dirigiste un gobierno, conoces a profundidad la política práctica, es que la política tiene que ser así. Bueno, la política es así cuando no tienes razón. La política deja de ser política y se convierte en violencia, así sea violencia verbal, cuando no tienes manera de demostrar que tu punto de vista es el adecuado. Y yo estoy mirando con gran interés el creciente nivel de desesperación de los gobernantes chavistas venezolanos, porque hay un viejo proverbio chino que dice: tú puedes engañar a muchos poco tiempo. Puedes engañar a pocos mucho tiempo, pero no vas a engañar a todos todo el tiempo. Y es tan evidente el ridículo de simulación y de mentira que se ha montado desde La Habana y que se implementa en Caracas y que se extiende por toda América Latina y por todo el mundo respecto a la situación de enfermedad o de muerte de Chávez y a la constitucionalidad de llevar adelante un gobierno sin presidente, como es lo que están haciendo, y pretender que eso sea democracia, y que violando se ajusta a la Constitución y todo. Y es todavía más ridículo que eso sea acompañado de una complicidad de una cantidad de países que todo el mundo sabe que han puesto al servicio de Chávez su voto en la OEA a cambio de la provisión de petróleo en condiciones ventajosas de venta a crédito, y que si eso no sucede, entonces va a cambiar la posición. Ahora, yo quiero dar una brevísima explicación de la situación política de la OEA,
que no es nada más que topografía, es mostrar lo que pasa. La OEA es un órgano político, es un órgano donde los gobiernos representan a los países. La OEA tuvo un papel en el marco de la Guerra Fría y era un papel obviamente de contención al comunismo en el marco de lo que era la política internacional de ese momento. Cuando termina la Guerra Fría, cuando cae el muro de Berlín y todo, la OEA tiene un momento de reorientación. Y ahí sucede un proceso que termina con la elección precisamente de Insulza como secretario general, siendo Insulza el candidato chavista. Ese es el momento en el que por primera vez los candidatos propuestos por los Estados Unidos como secretarios generales de la OEA pierden. El que propuso Estados Unidos fue un mexicano. Bueno, propuso dos. Y no pudo dar vuelta, no entró ni a la primera vuelta. Bueno. Francisco Flores y después el mexicano. Bueno, ninguno de los dos llegó. Perfecto, pero eso termina con la secretaria de Estado Condoleezza Rice corriendo, más bien volando a Santiago de Chile, para hacer un acuerdo escogiendo un tercero que aparentemente era de consenso, que se llama José Miguel Insulza, y que era el candidato encubierto de Chávez. Entonces, a partir de eso, ¿qué pasa? Que el chavismo, y a través del chavismo, Cuba, la Cuba dictatorial de los Castro, pasan a tener el control ejecutivo de la Organización de Estados Americanos y la van orientando en ese sentido. Voy a citar algunas decisiones políticas de la OEA castrista. Primero, abrir las puertas para que vuelva Cuba a la OEA y Cuba dice que no quiere. Segundo, lo que han hecho con el gobierno de Honduras, cuando en defensa de la Constitución se produce ahí un movimiento prodemocrático. Cómo han actuado en el tema del Paraguay y ahora cómo en contra de esa situación están favoreciendo la impostura y la comisión de una cantidad de delitos y de mentiras para sostener una situación insostenible que es el tema chavista venezolano. Y el marco hipócrita en el que viene desarrollando la OEA, yo me extiendo un poco más allá. No es hipocresía, es política. Bueno, es política. La OEA, si entendemos, Pedro, que la OEA es una agencia más hoy día del chavismo castrista, de esto que se dice el neocomunismo o el socialismo del siglo XXI, y que su operador, además maltratado permanentemente por Chávez, es José Miguel Insulza. Sí, ¿Qué no le ha dicho Chávez a Insulza? Lo ha tratado peor que a una criada. No le dijo lo que... No le dijo hasta una palabrota venezolana que aquí no se puede decir. ¿De qué te admiras de que el embajador de esta Venezuela post-chavista insulte a un embajador como el embajador de Panamá, que dice la verdad? Yo lo que veo es que se repite el guión que a partir del año 59 el régimen cubano estableció en todos los organismos internacionales. Pero yo he pensado durante mucho tiempo que la situación de la OEA es particularmente compleja. Durante la Guerra Fría, como tú bien dijiste, la OEA respondió siempre a los intereses de Estados Unidos. No a los intereses, a una corriente política que en ese más momento poderosa, reflejaba la contención al comunismo soviético. Perfecto, llamémosla política. Así. Llamémosla así. ¿Quién representaba esa política de contención? La lideraba Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos tenía un peso, y no lo podemos negar, muy grande sobre la OEA. Lo paradójico... El peso que representaba pagar el 65% del presupuesto por eso de la OEA. Además, pero permíteme tomar parte en esta conversación tan amena. Durante muchos años, la oposición a las dictaduras militares del continente no encontraban apoyos en la OEA y veían cómo este club de gobiernos se hacían cómplices para violentar los derechos que ellos defendían en sus respectivos países. Me refiero a lo que acontecía cuando Pérez Jiménez en Venezuela, cuando Batista en Cuba, etcétera, etcétera. O sea, había una complicidad de gobiernos en contra de los demócratas. Eso, paradójicamente, se ha invertido y estamos viendo que este club de gobiernos está defendiendo los intereses de una oligarquía política representada por Fidel Castro y por Hugo Chávez. Yo no diría que se ha invertido, yo diría que se repite. En su momento se protegían las dictaduras militares, hoy día están protegiendo las dictaduras civiles de corte castrista que tienen la bandera del socialismo del siglo XXI, porque Cuba es una dictadura, Venezuela, Bolivia, Ecuador son gobiernos totalitarios que no son democracias. O sea, lo que está pasando aquí es que estás viendo, con espanto obviamente, un resultado de una situación política en la cual este grupo de países no democráticos controla la OEA y la controla como siempre se han controlado ese tipo de entidades, con plata,
y esa plata se llama petróleo, y ese petróleo se llaman convenios de Venezuela, de la Venezuela chavista, por ejemplo, con los países del Petrocaribe, donde ya no les vende el petróleo al contado, sino a plazos, y una de las formas de pagar es el voto en la OEA. Carlos, ¿invertido o repetido? Lo importante es que la situación es crítica, porque los que están reclamando derechos siguen sin poder acceder a ellos, porque esta entidad, que sin duda alguna es importante, se los está negando. Sí, ¿Qué se puede hacer? Perdona, ¿qué se puede hacer, Alexis? Bueno, lo primero es entender que la OEA es un buen instrumento para la integración política latinoamericana y podría ser un foro interesante para dirimir pacíficamente y de manera inteligente las diferencias y las solidaridades latinoamericanas. Desafortunadamente ha sido tergiversada, ha sido desnaturalizada por la acción corrosiva, en este caso del socialismo del siglo XXI, o neocomunismo, como le gusta con certeza llamarlo Carlos Sánchez Berzaín. Pero la OEA, hay toda una campaña del neocomunismo para destruir a la OEA desde dentro de la OEA. Así como ellos ganan las elecciones para destruir la democracia, desde dentro de la democracia tienen una campaña para destruir a la OEA. El proyecto del CELA para eso, sí, está el proyecto. Exactamente, tienen una campaña para destruir a la OEA desde dentro de la OEA. Porque la OEA, con todos sus problemas, con todas sus dificultades, tiene una Carta Interamericana Democrática que es una amenaza para ellos. Tiene una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha hecho un esfuerzo tremendo para la defensa de los derechos humanos en Latinoamérica, y entonces ellos quieren que la OEA se desbarate para crear entidades subregionales en la cual queden excluidos Estados Unidos y Canadá para ellos poder tener más control y para poder perpetrar sus fechorías de una manera más impune. O sea que hay que manejar este asunto porque es complejo, con mucho cuidado. Ciertamente la OEA, administrada por tipos como Gaviria y como Insulza, presentan un aspecto penoso. Pero no compararía a Gaviria con Insulza. Sí, es una injusticia respecto al presidente Gaviria, no creo que ha tenido una gestión no es para comparar, pero sí empezó a decaer la OEA con Gaviria. No he terminado de decir. Yo creo que la decadencia de la OEA comenzó con la debilidad y la pusilanimidad del presidente Gaviria, que es de esos políticos políticamente correctos que no se atreven a dar la cara. Ese tipo de políticos pusilánimes le han hecho muchísimo daño a la democracia latinoamericana. Pero claro, en algo tiene razón Carlos. Lo de Insulza es el paroxismo, no tiene comparación. Rompió todos los moldes, como se dice. En todo caso, pues, lo que quería significar es que el proceso es complejo, entonces que tenemos que ser muy críticos, no con la OEA como instrumento de integración y como foro político, sino críticos con este manejo absurdo, tendencioso, vergonzoso que ha hecho. Pero yo les pregunto a los dos, el no ser crítico con la OEA no es algo engañoso, porque la OEA está integrada por los países que actúan de esa manera. Es lo que te quise decir, es exactamente. Yo creo que es engañoso, hay que ser crítico con la OEA, me parece a mí. Lo que hay que hacer es reclamar por el respeto a la institucionalidad de la OEA. O sea, hay que proteger la institución y atacar a los detentadores del poder en la OEA de hoy día, que son el chavismo, el castrismo. El gobierno de los Castros no está en la OEA, pero maneja la OEA. Por supuesto. Y Insulza, que resulta ser el aniquilador de la institucionalidad de la Organización de Estados Americanos. Y en esa dinámica yo creo que Insulza es un personaje no comparable con nadie, y menos con el presidente Gaviria, que puede ser objeto de crítica por otras cosas, pero nunca dependió en la gestión de la OEA de un gobierno o de una posición como hoy día depende. No fue tan parcial, pero lo que dice, yo tengo la perspectiva de Alexis. Desde que Gaviria asumió la conducción de la OEA, fue muy pusilánime, fue muy consecuente con las voluntades contrarias de muchos factores. Y en cierta medida eso ayudó a que la OEA fuera perdiendo identidad, fuera perdiendo el sentido del compromiso hemisférico. Ese es el tipo de políticos, pero ese es el tipo de políticos acomodaticios, que ojalá... Son los que dirigen América Latina hoy. Pero, pero hay algo que tengo que decir aquí, porque es importante que se diga. Chávez controla la OEA, los tiene chantajeados con el petróleo. Insulza ha sido realmente un títere obediente de Chávez, pero ahí hay una corresponsabilidad muy importante del presidente Sebastián Piñera de Chile.
porque él lo postuló para secretario general de la OEA, estando consciente Sebastián Piñera de que Insulza era un tipo absolutamente controlado por Chávez. Es decir, ha podido postular a cualquier otro chileno, incluso a cualquier otro socialista chileno, si quería dar una demostración de amplitud, que tuviera la jerarquía y la respetabilidad que no tiene Insulza. Esa es la reelección. Piñera lo apoya en la reelección. En la reelección, pero y le da simplemente el voto chileno. Cuando Insulza es elegido, está de presidenta la señora Bachelet. Ahora, yo quiero... Que sí lo promovió con mucha estoy fuerza. diciendo que para la reelección se ha podido buscar una fórmula chilena distinta a José Miguel Insulza. Incluso digo que si se quería dar una demostración de amplitud, de que se estaba actuando civilizadamente, se ha podido buscar a alguien como Ricardo Lagos, un socialista de jerarquía. El tema es el siguiente, yo quisiera acotar el tema de la discusión, porque si hablando de la OEA, a la que hemos llegado por el tema de la crisis de democracia de Venezuela, por el tema de la vida o no vida del presidente Chávez y de este gobierno simulado de democracia que hay en Venezuela. Hemos hablado de la OEA, a partir de eso hemos criticado la institución, hemos terminado con varios secretarios generales y ahora ya estamos llegando a las decisiones de política exterior de Chile. Le hacemos un flaco favor a la temática que la gente quiere escuchar. Yo creo que el tema hoy día se llama libertad y democracia, la crisis de Venezuela que está poniendo en evidencia lo ridículo y lo chistoso de cómo se abusa del poder y de la libertad de la gente. Crisis que ha ido al seno de la OEA, donde un personaje muy respetable como es el embajador de Panamá tiene que pagar con su cargo el hecho de decir la verdad y de defender la libertad. Pero fíjate tú, mi querido Carlos, no es prestarle un flaco servicio al público, denunciar la complicidad por vía de pusilanimidad de presidentes como Sebastián Piñera, como Santos, como Peña Nieto de México, que guardan silencio frente al atropello. Bueno, pero porque eso es incluso, desde el punto de vista de la gente democrática, eso es más grave, porque tú no le puedes pedir a los neocomunistas que sean democráticos, pero si tienes que pedirle a los democráticos que sean democráticos. Y que sean consecuentes. Pero es el caso ahora mismo de la reunión, perdóname, que va a haber a fin de mes en Chile. Ajá. O sea, ¿cómo Piñera, que es un demócrata de compromiso, va a aceptar la presidencia del CELAC y ahora se la va a transferir a Raúl Castro? O sea, hay una, aunque no les guste la palabra, en mi opinión, hay una doble moral, hay una manera de conducirse hacia el interior de sus respectivos países y otra para conducir la política hacia el exterior. Es una política complaciente, de no conflicto, y que lo que realmente a mí me lleva a concluir es que en términos generales la democracia genuina en América Latina está agonizando porque no hay liderazgo, Carlos. Bueno, hay una crisis de democracia que es evidente en los países que hemos mencionado, pero yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer, en lugar de poner en el banquillo de los acusados a los gobernantes de los países democráticos que no están cumpliendo su papel de defensa de la democracia en el hemisferio, lo que hay que hacer es más bien invitarlos, desafiarlos a liderar la defensa de la democracia. Esta es una manera, ponerlo a pensar, por ejemplo, al presidente Santos, hay que señalar que el problema existe. Al presidente Piñera, a la misma presidenta del Brasil, porque este no es un tema ideológico. ¿Qué pasaría si mañana en sus países, se presentara una situación de desinstitucionalización, de falta de respeto de la Constitución, de falta de división de poderes, de violentación de la libertad de prensa y de las libertades individuales, como está sucediendo en Venezuela, como sucede en Bolivia, en Nicaragua, en Ecuador? Entonces, yo creo que la manera de sensibilizar esto es decir, ¿cuál es el próximo? Yo creo que por la enfermedad de Chávez y por la crisis que los países del socialismo del siglo XXI sufren, han detenido su crecimiento, pero nada te garantiza que mañana más países puedan caer en la órbita de la no democracia. Por eso es importante, mi querido Carlos,
que estos asuntos se ventilen públicamente en los programas de televisión para que gente como Sebastián Piñera, Enrique Peña Nieto, Santos, Uribe, reflexionen, porque es que nosotros somos solidarios con ellos, le tenemos admiración y cariño. Lo que nos irrita es que no estén actuando como demócratas en un momento en que su presencia y su testimonio democrático es demasiado importante. En este programa discutimos en más de una ocasión lo que para mí en particular y para algunos invitados también era la política contradictoria del presidente Álvaro Uribe. O sea, el presidente Álvaro Uribe confrontaba con el presidente Chávez cuando el presidente Chávez provocaba la confrontación. El presidente Uribe nunca manifestó preocupación por la crisis democrática que había al interior de Venezuela. Y siempre ha tenido una actitud complaciente con Fidel Castro. Y siempre ha tenido una más que indulgente con Fidel Castro. Entonces, hace falta liderazgo. Lo que tú dijiste en una ocasión en este programa hace muchos años, y yo no me canso de repetirlo. El hecho de que la dictadura castrista haya permanecido por tantas décadas en el poder es una gran responsabilidad del liderazgo político latinoamericano. Y yo creo que ese liderazgo político realmente sigue ausente. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero lo que estamos discutiendo no es el fondo, sino el método. Yo creo que se casan más moscas con miel que con hiel. Bueno, yo creo que en este tema de la política internacional, el seguir escribiendo, el seguir hablando, el seguir tratando de convencer y demostrar la crisis, y en eso el gran aliado hoy día es Chávez. Se ha enfermado, ha desaparecido, ha generado una crisis que empezó siendo local, ahora es una crisis hemisférica. El tema venezolano se va a convertir en un tema de crisis mundial y va a terminar explotando. Y puede explotar o por las vías institucionales que ya no existen, o puede explotar violentamente, que parece que por donde va. Y en esa dinámica, la gente que no quiso en determinado momento dar una opinión de defensa de la democracia, va a tener que actuar en rescate de lo que es ya la paz y la tranquilidad. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Es decir, realmente nuestro enemigo no es Uribe, ni Sebastián Piñera, esos son nuestros aliados. Hugo Chávez, Fidel Castro, Evo Morales, Rafael Correa, lo que le estamos reclamando es que actúen más como aliados y nosotros, todos los latinoamericanos, estaremos atrás de ellos. Realidad. Porque el continente necesita líderes democráticos que den la cara, que debatan, que defiendan la democracia, como hizo Guillermo Cochés en solitario en la OEA. Sí, señor. Eso es lo que necesita nuestro continente. El único respaldo que tuvo, como fueron tu presidente, ¿cómo se llama? Sánchez de los Paz Extensoro. El continente necesita como fue en su momento Rómulo Betancourt, de Muñoz Marín, de José Pepe Figueres, en su momento, eso es lo que hace falta. Ya llegarán, porque los liderazgos aparecen. Y simplemente les voy a hacer un reto y los invito. Para hacer un programa de cómo enfrentar la oposición democrática a las dictaduras institucionales, como la establecida en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Estas personas controlan todas las estructuras de los poderes públicos, las manejan a su voluntad y limitan mucho la capacidad operativa de la oposición. Aquí nos quedamos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros esta tarde. Esperamos que el programa haya sido de su interés y muy en particular las gracias a nuestro invitado, don Carlos. Gracias a ti, Alexis. Hermano querido. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y gracias por haber estado con nosotros una vez más. Muchas gracias. Estar conectado al Internet es importante. Estar conectado le ayuda a aprender. Estar conectado puede ayudar a conseguir un trabajo. Estar conectado puede ahorrar dinero. Estar conectado mantiene su participación. La Escuela Pública del Condado de Miami-Dade le insta para conectarse.